gracias. La verdad es que cuando uno empieza a entrar a la edad de esa que llamamos la tercera edad, lo digo por alguien que haya empezado a entrar a la tercera edad. Yo ya llevo un poquito recorrido el tema del asunto. Va uno acumulando muchas experiencias. Durante toda mi vida profesional siempre me ha gustado tener contacto con jóvenes. Una de las más satisfacciones mayores que uno puede tener, que yo he tenido, es de alguna manera esto que comenta Marcial, de poder haber puesto un granito, un eslabón, un granito de arena para lograr que muchos jóvenes mexicanos pudieran hacer estudios en el extranjero. Y más que eso, cuando uno por ahí anda caminando, se encuentra, etcétera, la mayor satisfacción, más allá de haber tenido algunos cargos importantes, es que alguien se acerque y diga: doctor, mire, ¿se acuerda que usted me ayudó para que yo me fuera tal? Ya soy doctor en ciencias, o ya soy maestro en ciencias. Eso es lo más importante. Construir la posibilidad. ¿Puedo agarrar cualquiera de estas? Por favor, doctor. La posibilidad de un futuro diferente. Vengo a mi casa, a la Universidad Tecnológica, invitado por Marcial, en un compromiso que habíamos hecho, que lo acaba de comentar. Pero más que eso, yo quería venir también a ver cómo van. Tuve la oportunidad de estar involucrado en algunos proyectos de la universidad. Me tocó el gusto, la dicha, en su momento, de venir a presentar al señor rector. En su momento, ustedes recuerdan, hicimos un acto aquí afuera, cosa que después de este tiempo me da mucho gusto encontrar que la universidad sigue trabajando todos los días como debe de hacerlo, muy bien, logrando concreciones como esta que se ha señalado de los logros ya en la segunda generación como Universidad Tecnológica Bilingüe. Eso es muy importante para ustedes, los jóvenes. Uno de los elementos que seguramente va a permitir que tengan más posibilidad de encontrar trabajo cuando salgan, además de la competencia técnica que están adquiriendo en sus diferentes carreras, es hablar un idioma diferente, sobre todo inglés, porque eso los ubica. Ya ahorita las empresas son empresas mundiales, es decir, ingresan a una empresa que tiene una filial en Estados Unidos, otra filial en China, otra filial, etcétera, etcétera, y el lenguaje de comunicación mundial es el inglés. O otros idiomas, si es una empresa francesa, el francés, etcétera. Entonces es muy importante aprender un idioma diferente. Entonces, por eso, mis felicitaciones al equipo directivo liderado por Marcial para lograr estas concreciones que tiene la universidad en un marco, hay que decirlo también, de pocos recursos, ¿no? De penurias financieras. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes el día de hoy es platicar, más que dar una conferencia, es revisar el tema de la educación superior en Iberoamérica. ¿Qué ha pasado? ¿Qué evolución ha tenido? Y me voy a apoyar sobre todo en tablas que construí revisando algunas fuentes documentales. Hablar de la educación superior en Iberoamérica es hablar de esta universidad, ¿no? Hablar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Occidente, es decir, cómo se fue desarrollando la universidad en México y cuáles son los resultados que ha tenido. Hablando entonces de educación superior en Iberoamérica, tiene que ver también, y escogí unos datos de dónde está parada la universidad. Y ven ustedes, la universidad, la primera universidad que se crea, la universidad moderna, ¿no? Porque había grupos, por supuesto, los antiguos
egipcios, los romanos, otras culturas tenían ciertos esquemas de capacitación, de formación, sobre todo en la parte militar y en la parte religiosa. Pero la universidad como la conocemos ahora se crea en Bolonia en el año 1088. Estamos hablando de una institución que se crea hace 932 años en el mundo. La universidad es una universidad moderna. Ustedes saben dónde está Bolonia. ¿Dónde está? En Italia. ¿Por qué se creó esa universidad en Italia? Italia era en algún momento el ombligo del mundo. ¿Por qué? Porque era el ombligo del mundo. Por un lado, la situación geográfica que ayudó a que se centrara en el poder eclesiástico. Y sigue estando ahí, en Roma. Ahí estaban los papas, ¿no? Y había necesidad, durante un tiempo, el papado se salió de Italia y se fue a Francia, pero después regresa a Italia. Se crea hace 232 años la primera universidad del mundo, en el término como lo conocemos actualmente. Iberoamérica. Iberoamérica es, por supuesto, ustedes lo saben muy bien, España, Portugal y América Latina y el Caribe, ¿no? En Iberoamérica, la primera universidad que podemos decir como iberoamericana es la Universidad de Salamanca. En el año 1218, ojalá alguna vez tengan ustedes oportunidad de ir a visitar la Universidad de Salamanca. Yo estuve el año pasado, una vez más. Hay un auditorio como este, no, bueno, como este en el sentido de que alberga espacios para que estén los que van ahí, pero eran bancas de madera, ¿no? Y habían banquitos donde se continuos, no eran separados, donde se sentaban los que iban a escuchar. Y todavía hay muescas que hacían, porque la raza pues siempre ha sido su raza, en lugar de hacer graffiti, pues ahí rayaban, ¿no? Y hacían, y ahí se mantienen, albergando una historia de 800 años ya. Cumplió en 2018 800 años de vida la Universidad de Salamanca. Esa es la historia que ha tenido en América. La primera universidad que se forma fue justamente en la Universidad Nacional, es como se llama actualmente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Durante un buen tiempo hubo una rivalidad entre México y Perú, en el sentido de que ambos países demandaban haber sido sede de la primera universidad en el continente americano. La universidad en América tiene 469 años de historia. Y en México tiene la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, es en el año 1553, eso estamos hablando de 467 años, 2 años más tardía la instalación de la universidad en el continente americano. De esto estamos hablando fundamentalmente, y de esto como referencia, los años que ha tenido la universidad para desarrollarse. Y eso ha significado, ven ustedes, cuántas instituciones se quedan en el camino, se crean y se desaparecen. Hay 2 instituciones muy importantes que se han mantenido en el tiempo como instituciones. ¿Cuáles creen ustedes que sean esas 2 instituciones? La iglesia y la universidad. Son las 2 instituciones que han ido adaptándose, porque no ha desaparecido la universidad después de 932 años en el mundo o de 469 años en América Latina. Se ha tenido que ir adaptando a la sociedad, a lo que está pasando en la sociedad. Esta universidad, yo espero que dure 400 y pico de años, muchos más, y que no desaparezca. Y eso va a significar que se tiene que ir adaptando.
que en su momento se creó y luego entraron a un tema bilingüe porque las condiciones están cambiando y luego pues van a tener que hacer nuevas carreras porque las carreras que inicialmente se plantearon para la universidad ahora ya no tienen sentido, no hay trabajo para esas y van a tener, etcétera. Eso ha sido la universidad, va modificándose y por eso se mantiene en el tiempo. Lo que vamos a ver, pues, después de esta pequeña introducción, es revisar algunos aspectos que caracterizan la educación superior en Latinoamérica, ¿no? Algunas tablas, la dimensión, hacer algunos comentarios, pero voy a presentarles algunos datos de la educación superior en México, ¿no? ¿Cómo estamos? Ustedes están reflejados ahí en algunos datos de matrícula, de eficiencia terminal y cosas de esas, ¿no? Y voy a intentar hacer algunas reflexiones finales y voy a tratar de no tomarles mucho tiempo, porque también es, ¿no? Ustedes tienen sus cosas que hacer y además una conferencia de más de 4 horas, nadie la aguanta. Entonces no me voy a tardar 4 horas, pero un poquito menos, ¿no? Mucho menos, por supuesto. Vale, vamos a entrar. La manera, la evolución de la universidad ha sido lenta, pero una evolución paulatina. La universidad, en su primer momento, como la Universidad de Bolonia, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Oxford, que es una de las universidades más antiguas del mundo en Reino Unido, la Universidad de la Sorbona, etc., las propias universidades que señaló de América, tenía en su origen la misión de formar fundamentalmente en 2 temas, que era la iglesia, formar los clérigos, los filósofos, que tenían que ver con la fe, y formar a los militares. Esto, y entonces eran universidades muy elitistas. No cualquiera podía entrar a la universidad. Conforme fue pasando los años, y muchos años, la universidad se convirtió en el agente, en el motor de cambio de las sociedades. Y eso significaba tener la obligación de los estados de ingresar cada vez más, y ese es uno de los temas que vamos a ver en algunas de las gráficas, más jóvenes para formarse en la universidad. Esta gráfica lo que les muestra es cómo anda el mundo en términos del ingreso de jóvenes a estudiar la educación superior. La tasa de cobertura, la tasa bruta de cobertura se mide de la siguiente manera. Es el número de estudiantes que ingresan, que están en el inicio de un ciclo, del ciclo escolar, entre el número de jóvenes que de acuerdo a ese país tienen edad entre 18 y 22 años, ¿no? Si tenemos en Culiacán 100 jóvenes entre 18 y 22 años y tenemos una tasa de cobertura de 100%, ¿qué quiere decir? Que todos están dentro de la universidad. Si de 100 jóvenes para estudiar en esa edad de 18 a 22 ingresan 50, pues tenemos una tasa de cobertura del 50%. Lo que se ha buscado en los países más desarrollados es prácticamente ir avanzando hacia universalizar la educación superior. Todos los que estén en edad de 18 a 22 años tienen que pasar por la universidad. Los países más desarrollados, entonces, han avanzado en este tema. Vean ustedes, y han avanzado prácticamente en todas las regiones del mundo. En los años, desde 2014, esta gráfica muestra 2014 a 2017, en el mundo ha crecido el número de jóvenes, ha avanzado, no se ve saltos muy grandes, pero eso tiene que ver porque hay ciertas zonas del mundo que tienen una baja cantidad de jóvenes estudiando, como es África subsahariana, ¿no? O sea, la parte del sur del Sahara, en la parte de África, pues tienen tasas de cobertura de menos de 10.
Quiere decir eso que de cada 100 que hay jóvenes entre 18 y 22, solamente 10 van a la universidad. Pero vean ustedes que hay una correlación directa entre los países más desarrollados, Estados Unidos, Alemania, los países de la OCDE en su conjunto, hay una correlación directa entre ese grado de desarrollo y la cantidad de jóvenes que están en la universidad. Por ejemplo, Europa Central y Oriental, pues andan rondando el 80% en tasa de cobertura. O la América del Norte y Europa Occidental, que está incluso un poquito más bajo que Europa Central y Oriental. Esto refleja entonces los esfuerzos de los países por hacer que nadie se quede sin ir a la universidad. Y hay una correlación directa entre esto que está aquí, entre estudiar, entre los jóvenes que tienen que ir a la universidad, y desarrollo social. Si hay algo lineal que hace la universidad es que agarra a un joven de 18 años y lo entrega después a los 22 años o 23 años a la sociedad y le mejora su nivel de vida. Un joven que estudia tiene más posibilidades de avanzar en calidad de vida por su percepción y para su familia que un joven que no lo hace. Cuando ustedes salgan de la carrera, van a tener más oportunidad de ganar 10, 15 mil pesos en su trabajo contra 3 o 4 mil pesos que va a ganar el mismo joven que si no hubiera estudiado. Entonces hay una correlación directa entre desarrollo social y pasar por la universidad. Esto es lo que ha hecho el mundo en estos, al menos en estos 3 años. Hay una tendencia positiva en todos. Por ejemplo, veamos el caso de América Latina. Tenemos alrededor de un 50% de tasa de cobertura, pues comparativamente con otras regiones del mundo es bastante buena, pero nos hace falta mucho, porque esas tasas de cobertura de América Latina quizá están influenciadas por países que tienen más desarrollo que incluso nosotros. Argentina, Chile, Colombia, que han logrado, Perú, que han logrado tasas de cobertura en los últimos años mucho más rápido que nosotros. Que esas tasas de cobertura se reflejan entonces en chavos, en estudiantes. Bueno, la buena noticia es que si aumenta la tasa de cobertura, pues es obvio que están aumentando el número de estudiantes. En 2017, vean ustedes que casi andamos en los 28 millones de jóvenes estudiando la educación superior en América Latina, sin considerar, por supuesto, el caso de España y de Portugal, para hacerlo de Iberoamérica. Vean ustedes, la barra roja son licenciatura, y la diferencia entre la barra gris y esta roja, este cachito de aquí, es posgrado, ¿no? Hay, por supuesto, mucho más estudiantes en licenciatura que el posgrado, que significa ese pedacito de ellos. Es bueno, es una buena noticia. Está creciendo el número de estudiantes en educación superior en América Latina, y eso significa la posibilidad de que en el futuro tengan mejor grado de desarrollo a sus países. Y eso se ve también, visto de otra manera, en el número de estudiantes de licenciatura por cada 10.000 habitantes que existen en cada país en América Latina y el Caribe. Vean cómo ha aumentado la misma información puesto de otra manera. En 2000 había 348 jóvenes en la universidad, y en 2017 430. Va creciendo, ¿no? Y esto lo podemos ver también por países. Esto lo que indica esta gráfica es el porcentaje de crecimiento del número de estudiantes en 8 años, de 2010 a 2017, en los diferentes países. Lo primero que hay que ver es que no todos avanzan a la misma velocidad. Eso tiene que ver con características de del propio país. Por ejemplo, hay países que tuvieron decrecimiento: Costa Rica, Perú, esto es Cuba,
Perú y Portugal. No quiere decir que haya menos estudiantes, quiere decir que hay menos crecimiento, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Pero vean el caso de México. Tiene uno de los crecimientos después de Perú, de Argentina y quizá de Chile, más importantes de América Latina. En 8 años tenemos un crecimiento en el número de estudiantes que es casi el orden del 60%. O sea, le estamos dando vuelta, en 10 años casi vamos a duplicar, o en 11, 12, el número de estudiantes que tenemos anteriormente. Eso es porque se crea una universidad tecnológica en Culiacán, que aumenta el número de estudiantes, y todas las universidades que se han creado, ¿no? Esto, aquí lo vemos reflejado, la importancia de que hay una política de Estado en nuestro país, como en todos los países de América Latina, que propicie que haya más jóvenes estudiando la educación superior. Vean ustedes, otro elemento importante es que la realidad de Iberoamérica no es similar entre país y país en el tema de la educación superior, no solamente en el número de estudiantes, sino también en el tipo de instituciones que existen. Esta gráfica muestra, en la parte amarilla, son los estudiantes que están inscritos en centros privados, y la roja en centros públicos, con esta universidad. En América Latina, no todos los países se crearon con la misma historia que tuvo nuestro país, en donde después de la Revolución Mexicana, justamente provocada por problemas sociales, se buscó que la institución pública se desarrollara en educación básica, con los esfuerzos que hizo José Vasconcelos en educación media y en educación superior, que fuera la institución pública la responsable de formar los recursos humanos de este país. Pero en otros países, la institución privada es la más importante. Por ejemplo, en Chile. Qué bueno que ustedes son mexicanos, porque en Chile necesitaban estar seguramente en una institución privada que cuesta dinero. Hay que pagar por la educación. Y a veces eso se nos olvida, de que la institución en México formadora de los recursos humanos que requiere, en términos generales, es pagada por el Estado mexicano. En términos generales son recursos públicos. No los pagan los papás, la gran mayoría. En los últimos años en México ha habido un crecimiento importante de la educación privada. En 8 años, vean ustedes que los privados, ustedes deben de conocer aquí quiénes son los privados, ¿no? Miren uno, TEC de Monterrey, la Universidad Casablanca, Durango, etcétera. Ellos ayudan, tienen un fin social también, porque ayudan formando jóvenes. Sí, pero hay que pagarla. Bueno, en las instituciones públicas también se paga, ustedes cuestan dinero. Mantener una institución, ¿cuál es el presupuesto de la universidad? 21 millones de pesos. Pues mantener esa universidad le cuesta a la sociedad 21 millones de pesos. Que ustedes estén en el aula utilizando un proyector, un laboratorio con tales cosas, el laboratorio de idiomas que me dice el señor director que ya funciona muy bonito, cuesta, y si ese costo lo distribuimos en el costo por alumno, pues vean ustedes lo que cuesta. A veces cuesta más por la calidad de la institución pública que la propia formación en una institución privada. Esta historia es importante entenderla, de que si bien el número de estudiantes es importante que crezca, la realidad de cada país ha mostrado que no toda la educación es pública, también es privada, ¿no? En términos de lo que importa, es decir, a una institución le interesa, sería un ejercicio vano, tener muchachos en sus aulas, en los laboratorios, y nunca graduarlos.
porque pues eso es el propósito. Hay que sacarlos. Tú que te vas a ir a hacer un doctorado, no se te vaya a ocurrir nunca decir, ya soy doctor, solamente me falta la tesis. Ay, pues no eres doctor. O sea, no hay candidatos a. No hay candidatos a maestros en ciencias, eso no existe, ni hay un grado que se llama soy candidato a doctor, eso no es. Ni hay un grado que diga soy ingeniero químico, ingeniero aeronáutico y eso, nomás le falta terminar la carrera. No eres nada, ¿no? Lo que importa entonces es revisar, y esto es uno de los elementos de productividad, de eficiencia de la institución. A ver, admití 100, pero después de 4 años o 5 años no salió nadie. Estamos haciendo mal las cosas. Esto tiene que ver con los graduados. Vean ustedes de que aumenta el número de estudiantes, aumenta, por supuesto, porque aumentó, esto influyó a que aumentara la cobertura, y también hay más graduados en América Latina. Estamos hablando de un poco más de 300,000, de 3 millones, para el año de 2017, de jóvenes que están terminando, y esos son el potencial que puede tener un país. Lo mejor que puede tener Culiacán, Sinaloa, es jóvenes como ustedes, bien formados, que salgan de la universidad, con su título de ingeniero, su título de licenciado, de contador, etc. Sumado a lo que tiene el país, es lo que da la fuerza, es el potencial para poder desarrollar este país. Por lo tanto, la buena noticia también es que está creciendo el número de jóvenes que están obteniendo su grado. Y esto tiene también que ver, esta gráfica muestra, bueno, ¿para dónde se están yendo los jóvenes a estudiar? ¿Qué están estudiando? Y nos da, en algunos casos, ciertos escalofríos en América Latina. Si esta gráfica le pusiéramos solamente un país, refleja más o menos lo mismo, un país de América Latina, pero si le montáramos encima, ustedes lo saben hacer muy bien cuando hacen una proyección, la gráfica de Japón, o de Corea, o de Singapur, o cualquier país que haya evolucionado, China, por ejemplo, verían que tienen mucho más jóvenes titulados en ingeniería y tecnología con respecto a ciencias sociales. No estoy, por supuesto, en contra de los sociales, de los psicólogos, de los filósofos, de los historiadores, esos son las ciencias sociales, de los de letras. Pero necesitamos tener un balance adecuado entre los que generan valor para el desarrollo de un país. Todo genera valor, por supuesto, pero hay ciertas estrategias, por ejemplo, lo que hizo Japón, lo que hizo Corea, de favorecer aquello que impulse valor a las materias primas y transforme esas materias primas generando, a través de la tecnología, generando productos que puedan vender. Este producto pues, tuvo que ver con alguien que sabe de plásticos, de electrónica, de ¿qué más? De óptica. No quiero decir que esto no sea hecho por un licenciado en letras contemporáneas, pero debe haber. ¿En qué proporción? No lo sé. Pero lo que nos está dando es que tenemos saliendo de la universidad un grupo muy importante que está aquí, que a veces incluso ni siquiera trabajo encuentra, porque la orientación del mercado laboral va por otro camino. Bueno, se los quería mostrar entonces para que vean en América Latina. Iberoamérica es sumable a América Latina y Caribe, Portugal y España. Vean ustedes el esfuerzo de sumar, pero prácticamente es lo mismo entre sumando América Latina y el Caribe, sumando de Portugal y España.
Y esta se les quería mostrar también porque es muy importante. La capacidad científica de un país que liga aspectos de tecnología está dada por la cantidad de gente que se dedica a la investigación y el grado que habilita esa competencia para hacer investigación original es el doctorado. De hecho, así se define el doctorado. Forma a los jóvenes para que hagan en su momento investigación no tutorial, original. Tiene que ver esto con la nueva tendencia mundial de desarrollo económico. ¿Qué es esto? A ver, hace 50 o 60 años, los países del mundo eran ricos, y para atrás, por supuesto, porque podían disponer de recursos naturales que podían vender. A ver, si tenías costas para tener posibilidad de explotar bosques, minas, petróleo, como el caso de México, eran países ricos porque disponían de materias primas. Venderlas como materias primas o transformar, darle valor agregado, le daba riqueza a ese país. Desde hace alrededor de 50 años se generó un nuevo concepto que ustedes lo han oído, que es los países o las economías basadas en conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora no es suficiente. Yo puedo tener como país 0 recursos naturales, como lo tienen ciertos países. Singapur, por ejemplo. Singapur no tiene nada. Es una islita, es una ciudad-estado, es una ciudad pegadita ahí a Malasia. Y tiene el PIB per cápita junto con Luxemburgo más alto del mundo. Ay, ¿cómo hicieron? Si no tienen nada. Pues formando gente muy buena. Y tienen tecnología para producir televisiones, para producir, etcétera, que se la pasan vendiendo en el mundo. Los países nórdicos, Finlandia, Noruega, ahí no hay más que 2 cosas. Un periodo de frío. Se pasan 6 o 7 meses con frío, con nieve, ¿no? Y una temporadita chiquita donde explotan con materias primas sus bosques. Los bosques de esos países son muy famosos en el mundo, explotan la madera, hay muebles súper importantes de eso. Y si ahí estuviera basado solamente su economía y su desarrollo social o económico, pues estarían fritos. ¿Qué hicieron? Lo mismo, formaron recursos humanos a través de gente con doctorado, generan investigación, generan productos y ahora son mundialmente conocidos, generan mucha riqueza. Por eso es tan importante esto. A ver, ¿qué tanta capacidad tienen los países de América Latina para formar gente que haga investigación? Esto es justamente esta gráfica. Y aquí volvemos a tener un problema. Vemos que hay mucho más doctores en ciertas áreas, como ciencias sociales, que aquí en ingeniería y tecnología o que en ciencias naturales exactas. Y vean ustedes, aquí sí hay una diferencia, se empieza a notar una diferencia. La barra amarilla es América Latina y el Caribe, y la barra roja es la diferencia, es la suma de América Latina y el Caribe y España y Portugal. Vean ustedes que en todas, España y Portugal, en algunas áreas incluso generan mucho más doctores que todos los países de América Latina. Por ejemplo, en ciencias naturales, si ustedes a esta roja le restan esto, pues esto que les queda es más alto que todo esto. Solamente 2 países. ¿Están de acuerdo conmigo? En el área de ingeniería y tecnología, pues generan mucho más. 2 países generan mucho más que muchos países de América Latina. No todos, porque aquí se ve. Y aquí vemos. Esto es el número de doctores de América Latina y el Caribe, y esto es Iberoamérica. Quiere decir que este pedazo que está encima de este es España y Portugal. Ahí ya vemos que hay una diferencia asociada a la capacidad científica que tienen esos países, pero también asociada a la historia, lo que mostré en la primera gráfica, la historia de la universidad. Por un lado, pero por el otro lado, ahorita lo vamos a ver casi terminando la plática.
dije que la Universidad de Bolonia se fundó en 1080. Que la Universidad de Salamanca anda en 800 años, y menos. Que la Universidad de Perú y la Universidad de México andan en 400, casi 500 años. ¿Cuántas universidades en esa etapa se formaron en Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Cuántas? Ninguna. No había nada. En Estados Unidos no había nada y nosotros ya teníamos una universidad. Estados Unidos es un país sin historia. Nosotros tenemos una historia larguísima en América Latina, o en Iberoamérica. Y entonces la pregunta es, a ver, ¿y cuáles son las, y lo vamos a ver casi al final, cuáles son las universidades más desarrolladas del mundo? Las gringas. La primera es exactamente Harvard. Ah, ¿y qué no teníamos más historia nosotros? ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Por qué no avanzamos para tener mucho más doctores? Aquí le pongo esta gráfica de lo que se genera en Estados Unidos o en Francia, en Alemania, pues está mucho más adelante que nosotros. ¿Qué pasó ahí? Por un lado, pero ¿cuál es el tema fundamental? Política. La cultura. Si a nosotros nos hubieran invadido los que invadieron Estados Unidos, tuviéramos una historia diferente. Nos invadieron españoles y nos invadieron truanes. A ver, un grupo, Hernán Cortés con un grupo de 180 y tantos españoles, con 11 caballos, conquistaron Mesoamérica. O sea, para empezar es una gesta, por eso la historia, léanse la historia de Hernán Cortés, es un hombre extraordinario. Aprovechó, por supuesto, las broncas que tenían los aztecas con los tlaxcaltecas y con todos los grupos que estaban allí enojados porque los aztecas cobraban muchos impuestos y entonces se sumaron a ellos y conquistaron. Pero es un aspecto cultural. Quien invadió, quien hizo que se desarrollara Estados Unidos fueron las culturas que llegaron, que eran protestantes, no eran católicos. Y los protestantes, por eso la historia es muy bonita, léanse esa historia. Los protestantes enseñaban en su casa a leer a sus hijos a fuerza. ¿Por qué? Porque tenían que leer la Biblia. Digamos, el libro sagrado de ellos, lo tenían que leer. Y empezó la formación de la lectura. En México empezamos a leer después de la Revolución Mexicana, en términos concretos. Anteriormente había un esfuerzo, estamos hablando de 1900 y tantos, ¿no? Esa cultura es la que hizo que se desarrollara de manera diferente en la universidad. Y lo vamos a ver en una gráfica donde dice, a ver, ¿y cuántas universidades hay de muy mala calidad en Iberoamérica? ¿Y cómo se compara con las universidades de países más desarrollados? Si aumenta la cobertura, aumenta el número de estudiantes, por supuesto se requieren más maestros. Esta revolución ha ido creciendo el número de maestros en Iberoamérica. Bueno, esto es más bien América Latina. Ha ido creciendo, por supuesto, en muchos países con problemas, como en México, porque se han habilitado en función de esa demanda y esa necesidad de aumentar el número de jóvenes en las aulas de las universidades, se han ido habilitando profesores que no tenían esa competencia para poder serlo, ¿no? Y luego, obviamente, esto da una idea también del esfuerzo de los países de garantizar cierta calidad en la formación que se tiene. Esta es la relación de alumno-profesor. De profesor-alumno, en Uruguay, por ejemplo, tienen alrededor de 7 alumnos por profesor. En República Dominicana alrededor de 26 o 27 alumnos por profesor. En la medida en que se tenga una instrucción, una formación más personalizada, en esa misma medida se tiene una formación más adecuada. México anda por ahí en
poquito menos en términos de promedio, 10 alumnos por profesor. Yo no sé aquí en la universidad cuántos anden, pero seguramente andan por encima de 20, por ahí, ¿no? Otro de los esfuerzos, por supuesto, esto es muy típico en las universidades del primer mundo. Las universidades forman a través de la investigación. O sea, tienen grupos de investigadores cada vez más sólidos. Esta información que les muestro aquí es la cantidad de publicaciones científicas por cada 100 investigadores en América Latina en esta evolución de 2008-2017. Quiere decir que ha mejorado. O sea, tenemos más personal habilitado con grado doctor que está generando publicaciones en América Latina y ha mejorado esa relación. Esta parte me la voy a brincar. Por sexo, eso también es muy importante en términos de inclusión. Vean ustedes que en América Latina y el Caribe se ha avanzado notablemente en incluir a la mujer en los esquemas de formación. Esto, si analizáramos hacia atrás, quizá 30, 40, 50 años para atrás, veríamos que no era así, como lo estoy mostrando en los últimos 8 años. Vean ustedes algo que está pasando en América Latina. Hay más mujeres que hombres en la educación superior. Qué bueno. Subsisten algunos problemas, 2 de ellos los vamos a ver aquí. Pero esto es una muy buena noticia de que hay un desarrollo que intenta ser igualitario en los términos de formación de gente. Y en términos de país, vean ustedes el caso de México. Tiene la mitad exactamente de sus jóvenes son mujeres estudiando en la educación superior. Quizá uno de los problemas que tenemos en México es que, a pesar de que es la mitad de mujeres que con respecto a hombres estudiando la educación superior, se nos están quedando una buena cantidad de jóvenes que por problemas socioeconómicos no están ingresando en la educación superior. Como lo vamos a ver en una grafiquita adicional. Graduados, pues no lo voy a tocar. Esto muestra lo que les estoy diciendo de alguna manera. Hay más mujeres en la educación superior de América Latina, pero curiosamente hay más hombres como personal académico. O sea, ahí hay un problema. No se están integrando por razones múltiples los recursos que se están formando para ser formadores después, para ser profesores. La parte de arriba es la cantidad de hombres en la educación superior y la parte de abajo la cantidad de mujeres. A pesar de que haya más mujeres que hombres formándose en las aulas de la universidad. Y luego quiero mostrarles lo que de alguna manera ya se los comenté. A ver, ¿para qué estudiar la educación superior? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué escogieron venir a la Universidad Tecnológica ustedes a formarse? Más allá de que su papá dijo, no, tienes que estudiar. ¿Por qué? ¿Se han reflexionado sobre eso? Porque quieren, entre otras palabras, entre otras razones, construirse un futuro. Y en algunos casos, ese futuro es diferente del que tenían sus padres o sus abuelos. La universidad funciona entonces como agente de cambio. No haces estudios universitarios y tienes menos posibilidades de ser alguien en la vida. Vas a terminar como el tío, la tía, etcétera, vendiendo en un mercado, teniendo un carrito de paletas. No quiero decir que eso no sea malo o sea malo en términos económicos. A veces un ingeniero gana menos que alguien que tiene un carrito de paletas o una taquería. Pero en términos generales, la formación agrega valor al ser humano. Y ese valor se refleja en mejor desarrollo provocado porque gana más, porque desarrolla su familia, porque tiene posibilidad de acceder a ciertas cosas que no accedería si no estudiara.
lo que se muestra aquí es justamente eso, que hay una correlación. Estos puntitos que están aquí son años, 2000 y esto es 2017. Y esto que está aquí graficado son jóvenes estudiando la educación superior y PIB per cápita. Brasil ingresó mucho más jóvenes en la educación superior y ha incrementado notablemente su PIB per cápita. Es menor el PIB per cápita de Brasil que México porque tiene una población que es doble de la de México, ¿no? Entonces, el mensaje que quiero decirles es lo que les dije un poquito como Dios, créanme, ahora con datos. Hay una correlación para aquellos países que hacen esfuerzos mantener a sus jóvenes estudiando la educación superior y la posibilidad de crecimiento.